Hola chichis, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer uno de aquellos posts donde vamos a desarrollar con profundidad un tema realmente importante de estos años que va a tener una influencia además que llega mucho más allá de lo que es 2024 o incluso 2025, 2026 y que tiene que ver precisamente con lo que está sucediendo con Saturno y Neptuno. En realidad se habla mucho de que nos encontramos en años bastante importantes porque tanto Plutón como Urano como Neptuno, todos los planetas lentos y transpersonales, se disponen a cambiar radicalmente la atmósfera, cambiando todos ellos de signo de aquí a 2026. Para 2026 vamos a tener de hecho un clima astral totalmente diferente porque vamos a tener a todos esos planetas lentos que tardan una barbaridad de años en cambiar de signo en una atmósfera muy distinta, ¿no? Y dentro de lo que es este puzzle de realidades, este puzzle de cambios en el que nos encontramos ahora mismo, casi como en modo de transición, uno de los elementos más importantes de todo esto es el juego que está haciendo Neptuno, porque Neptuno se encuentra en su propio signo, en Piscis, se encuentra al final de Piscis y al cambiar de signo pues va a atravesar esos grados tan importantes que separan Piscis de Aries, que son los grados donde precisamente se inicia el mandala zodiacal. De este modo, cuando Neptuno cambie de signo, va a reiniciar de alguna forma su ciclo de 165 años. Neptuno tarda 165 años en dar toda una vuelta a esa rueda astral. Entonces, digamos que esa entrada en el grado cero de Aries, que supone un nuevo comienzo, es realmente importante y va a tener también muchísima influencia, ¿no? Es decir, que cuando pensamos, por ejemplo, en Plutón cambiando de Capricornio a Acuario, o cuando pensamos en Urano cambiando de Tauro a Géminis, pues sí, son importantes cambios de signo porque están de alguna forma pues marcando esa pauta de una nueva atmósfera, ¿no? Pero en realidad este cambio de signo de Neptuno, de Piscis a Aries, es, si cabe, uno de los más importantes de todos estos, ¿no? Porque realmente va a tener una influencia de cara al futuro, pues bastante importante, porque cuando Neptuno entra en Aries, abre un nuevo ciclo de 165 años, ¿no? Y de forma interesante, no lo va a hacer solo. Y de eso es de lo que me gustaría hablaros hoy, porque ya vamos a tener tiempo en el futuro próximo para hablar de lo que será Neptuno en Aries, todo lo que podría desencadenar, etcétera. Obviamente, pues no se nos escapa, ¿no?, que Aries es un signo de fuego que tiene mucho que ver con la iniciativa, con la actividad, con la beligerancia, la guerra, las armas, ese modelo tradicional de masculinidad, pero también va más allá de eso, ¿no? Tiene que ver también con la proactividad, la iniciativa, el deseo, la autoafirmación, ¿no? Tiene que ver con la vida abriéndose paso, en definitiva, ¿no? Entonces, digamos que Neptuno en Aries va a despertar todo un imaginario, todo un universo de sensibilidades novedosas que yo creo que se va a experimentar también como una regeneración de nuestra forma de sentirnos en este mundo o incluso una regeneración de nuestra forma de conectar con el espíritu de la época, ¿no? Sobre todo lo que podemos decir, pintando a brocha gorda, es que con Neptuno al final del zodiaco en Piscis está, digamos, Neptuno como cerrando una gran historia porque se encuentra en esos grados finales, ¿no?, donde todo termina por disolverse de manera definitiva para luego perder su forma y volver a condensarse en un nuevo nacimiento una vez que ese Neptuno llega a Aries, ¿no? Digamos que arquetípicamente tendría que ver con esto. Entonces, sí que vemos ya, ¿no?, cómo Neptuno en ese último grado del zodiaco, en ese grado 29 al que ha llegado ya este año, pues sí que se hace sentir como un final de tiempo, un final de época o incluso una sensación de que ciertas cosas que nos habían inspirado previamente se encuentran en plena decadencia o se encuentran en un desgaste profundo. Y esto, desde luego, supone también una crisis de fe muy importante, que es algo que también representa Neptuno, ¿no?, que es aquello que nos hace creer en la humanidad, en el mundo, en nosotras mismas, que es eso que nos inspira, que nos hace sentir conectadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, con Neptuno llegando a ese final del zodiaco, hay una especie de sensación como de final de época o decadencia de una época anterior o decadencia de todo un imaginario previo. Entonces, digamos que
hay una fuerte tensión con Neptuno llegando a ese grado 29 de Piscis, que es el último grado del zodiaco, que es una tensión que apela a las disoluciones y que de algún modo nos atraviesa también en lo personal, en esa zona de nuestra carta donde se encuentra Piscis, pero más allá de eso, en la atmósfera que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Es como si ese Neptuno, que está potentísimo, está súper intensificado en su propio signo, está haciendo gala, ¿no?, en toda su inmensidad de ese arquetipo maravilloso que es en sí mismo ese universo de lo neptuniano, de lo pisciano, ¿no? Está muy intenso ese arquetipo ahora mismo. Entonces, esto tiene que ver casi con una sensación de encontrarnos inmersas dentro de una atmósfera que escapa a nuestro control, que escapa a cualquier posible descripción precisa, que es inefable, pero que sin embargo se palpa y se siente de una forma como muy presente, ¿no?, muy característica. Entonces estos años tienen como ese sabor característico de una cierta decadencia de aquello que nos hubiera inspirado previamente o aquello que nos había despertado a un imaginario más evocador o más sugerente, ¿no? Es como si asistiéramos al desgaste de ciertos modelos. Y eso supone también un vacío de referentes o un vacío de inspiración que también puede hacernos sentir muy cansadas o muy agotadas con ciertas cosas que observamos en el mundo, casi como un bucle repetitivo que está destinado a una disolución en algún punto, ¿no? Entonces, sobre todo lo que vemos es esto, ¿no?, pintando a brocha gorda. Neptuno cambiando de signo tiene que ver con esa disolución importantísima de todo un sentir de época que en realidad ya viene formándose desde hace algunos años, ¿no? Especialmente cuando Plutón estaba llegando al final de Capricornio también, ¿no?, de 2020 hasta ahora, pues también ha habido un poco esta sensación como de final de tiempo. Lo que pasa es que aún permanecía un poco ese imaginario previo, ¿no? Digamos que a nivel de realidad Plutón ha cambiado las cosas mucho más rápido, pero luego a nivel emocional o a nivel interno, a nivel de cómo gestionamos internamente todo este cambio de atmósfera social, todo eso digamos que va a un ritmo diferente, ¿no?, que está marcado más bien por ese Neptuno al final de Piscis. Todavía hay resonancias, hay ecos de aquello que fue. Digamos que también Piscis y Neptuno tienen mucho que ver con esto, de los fantasmas que quedan resonando, ¿no?, después de algo que ha sido muy fuerte. Ese fario extraño, inexplicable, que nos transmiten a veces ciertos lugares, ¿no?, o esa densidad que podemos sentir a veces, ¿no?, a nivel emocional en determinadas atmósferas. Neptuno tiene que ver con todo esto, ¿no?, con lo inexplicable. Y en particular Neptuno tiene que ver con esa imagen de lo fantasmagórico, que puede ser una impresión o puede ser real, dependiendo de lo que crea cada cual, ¿no? Pero en principio sí que Neptuno habla como de esa resonancia, ese eco, ¿no?, del pasado que tarda todavía un poquito más de tiempo en desvanecerse o en canalizarse hacia algo más, ¿no? Entonces, si bien Plutón ya marcaba ese final de tiempo, ¿no?, cambiando de signo, cambiando de Capri a Acuario, que sabéis que Plutón, por recordarlo para quienes estéis aquí por primera vez, sabéis que Plutón está cambiando de signo, está abandonando Capricornio, donde había estado desde 2008, y entre 2023 y 2024 Plutón va a cambiar definitivamente de signo para adentrarse en Acuario, donde va a permanecer 20 años, ¿no? Bueno, pues este cambio de Plutón ya anticipaba un cambio importante de modelo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de establecer prioridades, nuestra forma de relacionarnos con el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y digamos que después de toda esta transformación de moldes, de estructuras, de formas de vida, de prioridades y demás, lo que ha venido ha sido como esta resonancia o este eco, ¿no?, de Neptuno al final de Piscis, que está como creando también en este vacío de realidad, en esta plena transición, ¿no? Está creando una especie de resonancia en la que todavía tenemos mucho que procesar a nivel interno o a nivel emocional, pero donde hay algo que se siente, ¿no?, abocado también a pues digamos, una disolución final, ¿no?, podríamos decir. Entonces, bueno, Neptuno cambiando de signo es algo muy importante, porque una vez que Neptuno entre en Aries, sería de esperar, aunque ya os digo que lo hablaremos también más adelante, sería de esperar que efectivamente naciera un nuevo imaginario o una nueva forma de inspiración, algo nuevo que nos inspira, ¿no?
Aries muchas veces tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con personajes, ¿no? Aries, y especialmente Neptuno en Aries, tiene que ver también con el relato mítico del héroe o de la heroína que logra movilizar muchísima energía para lograr satisfacer un anhelo social o un anhelo colectivo, ¿no? Así que bueno, iremos viendo, ¿no? De todas formas hablaremos, como os digo, de ese Neptuno en Aries más adelante. Yo creo que a nivel astrológico nos estamos precipitando mucho a hablar de Neptuno en Aries sin antes haber resuelto lo que Neptuno tiene en casa, ¿no? Que es comprender del todo qué está pasando en la zona Piscis, porque al fin y al cabo Neptuno es el regente de Piscis, ¿no? Y de aquí a 2026, que es cuando Neptuno entrará definitivamente en Aries, todavía queda bastante, ¿no? Sabéis que los planetas lentos tienen una dinámica tal que es como si, como os digo en consultas, ¿no? Avanzan 2 pasos y retrocede 1. Avanza 2, retrocede 1, ¿no? Porque tiene un recorrido muy corto antes de entrar retrógrado. Entonces es como si los planetas lentos, como es el caso de Neptuno, que es el segundo más lento que hay, titilara de alguna manera entre esos 2 signos, yendo hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Y eso supone que va a haber varios cambios de signo entre ese final de Piscis y ese comienzo de Aries. Y eso supone también que va a haber una especie de solapamiento de lo que va a estar activando en ambos signos. Con lo cual vamos a estar asistiendo entre 2025 especialmente, pero ya lo vamos a estar sintiendo desde toda esta segunda mitad del 2024, ya empezamos a anticiparlo, ¿no? Pero especialmente en 2025 y en 2026, incluso en algunas partes de 2027, vamos a estar asistiendo a el declive definitivo de ciertos imaginarios, de ciertas cosas que nos habían inspirado, que nos habían tocado la fibra sensible. De repente hay algo ahí que nos conmovía, que es posible que nos deje un poco más indiferentes o que directamente nos parezca ya muy alejado de nuestra realidad, ¿no? Y simultáneamente veremos nacer otro tipo de modelos u otro tipo de cuestiones, ¿no? Y además, para entenderlo, yo creo que estudiar especialmente lo que trae este paso de Neptuno por ese final de Piscis es lo que más pistas nos va a dar, porque aquello que está por nacer todavía no lo conocemos, solo sabemos lo que estamos gestando ahora en esta zona Piscis que está tan activa. Y es por eso que, aunque sea tentador hablar de Neptuno en Aries, me gustaría que nos centremos en esta ocasión en lo que está pasando con Saturno y Neptuno al final de Piscis, porque esa es la otra cosa, ¿no? Ese es el otro factor del que quería hablaros, y es que Saturno va a estar junto con Neptuno haciendo todos estos movimientos, todos estos cambios de signo. Y lo que tienen en particular los ciclos de Saturno y Neptuno es que buscarían de algún modo dar cuerpo, dar realidad, dar una especie de materialización a aquello que Neptuno evoca o inspira. Entonces vamos a ver posiblemente de maneras bastante tangibles la expresión de todo esto que está ocurriendo a nivel de sensibilidad colectiva, ¿no? Este tema de la sensibilidad, ya como último apunte antes de entrar a hablar del ciclo de Saturno y Neptuno, ¿no? Este tema de la sensibilidad no es baladí. Yo no sé por qué a día de hoy todavía hay personas que piensan a veces como que Neptuno es un planeta blando o como que no es un planeta desafiante, ¿no? La sensibilidad de una época es importantísima porque es lo que nos inspira, lo que nos guía, es ese imaginario que nos motiva a veces a meternos en el viaje o a integrarnos en una búsqueda, ¿no? Entonces, la sensibilidad de la época es crucial porque a partir de ahí se explica también la sensibilidad colectiva y se explican también muchos fenómenos colectivos, ¿no? Esta parte del imaginario o las historias que nos inspiran o las leyendas propias de una época o los mitos propios de una época es una parte crucial de lo que constituye al ser humano, y eso, cuando cambia algo ahí a nivel de sensibilidades, podemos esperar también que pueda haber luego un montón de otras consecuencias a largo plazo, ¿no? Y de esto, de alguna forma, es de lo que habla también Saturno en esta zona de Piscis que se está aproximando cada vez más a Neptuno, ¿no? Hay algo real
hay consecuencias reales de este cambio de sensibilidad al que estamos asistiendo en este momento. Nos inspiran de repente celebrities que son distintas, nos inspiran otro tipo de relatos, otro tipo de contenidos, otro tipo de entretenimientos. También tenemos otro tipo de vías de escape a las que teníamos antes, ¿no? Todo eso son cosas neptunianas. También la relación con el mundo global, ¿no? También está mostrando ahora su problemática o su desencanto, en el sentido también de ese agotamiento natural o de ese agotamiento de la atmósfera, ¿no? Precisamente por esa búsqueda de inspiración precipitada. Yo no sé vosotras, vosotros, pero yo a veces entro en Instagram o en otras redes sociales y al final es como que me las quito, ¿no? A pesar de que estoy muy presente ahí, porque en Instagram particularmente yo no sé si es que el algoritmo ha percibido que a mí me gusta el arte o me gustan las manualidades, pero están todo el día bombardeándome con formas de hacer manualidades súper ingeniosas, súper bonitas, de esto que son vídeos que realmente te interpelan, que te atrapan, pero jolín, también la presión que estamos teniendo ahora mismo para tener un estilo de vida inspirador, creativo, con conciencia, ¿no? Desarrollo espiritual, es decir, es mucha exigencia, ¿no? La que nos cae encima por parte de toda esa maquinaria, toda esa industria de la imaginación, o toda esa industria de la fantasía, o toda esa industria de la inspiración, ¿no? Entonces, esto también genera naturalmente un montón de contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora nos estamos comunicando a través de estos medios, ¿no? Pero también simultáneamente es interesante cómo hay también un cierto agotamiento, ¿no? De vivir, digamos, inmersas en esta, en todo este contenido de lo que supuestamente es inspirador o de lo que supuestamente es ideal, ¿no? Y luego también lo que sucede siempre con Neptuno, con Piscis, ¿no? Luego está esa parte complicada de cuando comparamos el gran ideal de lo que vemos en Instagram o en otros lugares, ¿no? Con la realidad que siempre aparenta ser más modesta o más cotidiana o más limitante de lo que es ese universo ideal que se nos presenta a través de las fotografías o de los reels o de lo que sea, ¿no? Entonces, eso también es todo un tema. ¿Hasta qué punto idealizamos, ¿no? Aquello que podemos llegar a ser, pero también a hacer, ¿no? Y que también es un tema, diría yo, de lo que será este cambio de signo de Neptuno, ¿no? ¿Hasta qué punto idealizo todo eso que va a formar parte de mi actividad cotidiana o de mi actividad para afirmarme como persona, ¿no? ¿De qué manera utilizo la inspiración o la espiritualidad o la creatividad o los viajes para abrirme paso como persona, ¿no? Eso también creo que va a ser un gran tema de Neptuno en Aries, ¿no? De qué manera yo viajo para sacarme esa foto, para retratarme de esa manera ideal o para de alguna forma pues también atribuirme, ¿no? Ese rol inspirado. Bueno, ahí hay toda una serie de cosas que prefiero no entrar para luego hablarlas también con propiedad cuando hablemos de esa entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a lo que es esta relación de Saturno y Neptuno, claro, hay que pensar que desde el mismo momento en que Saturno entra en Piscis, que es el 7 de marzo del 2023, ya ahí Saturno está en una conversación estrecha con Neptuno. Es cierto que Saturno y Neptuno no van a llegar a hacer una conjunción en el signo de Piscis nunca en nuestra vida. No van a llegar a ser una conjunción exacta, solo van a llegar a ser una conjunción y va a ser en febrero del 2026 en el grado 0 de Aries. Fijaos qué grado tan importante, ¿no? El grado 0 de Aries es el primer grado del zodiaco, que representa simbólicamente la llegada a la vida o el nacimiento, ¿no? Entonces, Saturno y Neptuno se van a juntar
solamente una vez de forma exacta en ese grado 0 de Aries y será el 20 de febrero del 2026. En ese momento, Marte, que va a ser el planeta regente de esa conjunción, por cierto, por si os interesa, Marte estará en ese momento de la conjunción en el signo de Acuario. Entonces también por si queréis chequear un poco qué zonas de vuestra carta activaría, ¿no? Pero en principio ya estamos adentro de esta conjunción de Saturno y Neptuno. Lo que pasa es que está teniendo un proceso de gestación muy, muy largo en el signo de Piscis, ¿no? Entonces vemos que Saturno entró en Piscis en marzo del 2023. Desde ese momento ambos planetas están como en conversación, ¿no? Están dialogando. Además, curiosamente, Saturno se encuentra a expensas de lo que Neptuno tenga para decir, porque Neptuno es el dueño y señor del área de Piscis, ¿no? Entonces, Saturno de alguna forma tiene que adaptarse, tiene que amoldarse, ¿no?, a lo que dictamina Neptuno. Con lo cual tenemos también ahí un punto de choque de realidades, reconocimiento de realidades que antes no habíamos considerado tanto. También recordemos que un par de años antes, en 2022, en algunos momentos del 2021, pero especialmente en abril del 2022 y también en diciembre del 2022, tuvimos una conjunción de Júpiter en Piscis con Neptuno. Y eso también es un precedente, porque también ha sido una combinación de un planeta social con Neptuno en Piscis, al final de Piscis además. Entonces, hay algo que nos conmovía o que nos sensibilizaba en esas fechas, especialmente en 2022, que de alguna manera ahora está tocando a tierra o está pugnando por mostrar una realidad que hasta el momento habíamos desatendido. En este sentido, Saturno en Piscis también nos está mostrando negligencias o cosas que hubiéramos preferido creer que eran de otro modo y de repente nos muestra ahí un poco la patita que cojea de la mesa, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces también podríamos sentir que hay ciertos sueños o ilusiones o planes que habíamos considerado hace un par de años que sencillamente están haciendo aguas y que suponen también la necesidad de renunciar a algo importante o que suponen también un poco ese empuje hacia un final de ciertas expectativas que están cargadas de una cierta desilusión, ¿no? Es decir, que en principio es una combinación Saturno y Neptuno en Piscis que se puede sentir por momentos un poco embajonante, ¿no? Porque nos muestra también esas desilusiones. Saturno revela un poco en qué partes de la vida o ante qué expectativas habíamos sido delusional, ¿no? Habíamos sido como que nos habíamos ilusionado sin fundamento por ciertas cosas que no podrán ser, ¿no? Entonces, también yo diría que Saturno en esa zona tiene que ver con la aceptación de la realidad, ¿no? Por mucho que también queramos adornarla o queramos mantener viva nuestra fe o nuestra ilusión, quererlo muy fuerte no es garantía de conseguirlo. Eso es lo que nos dice también Saturno en Piscis, ¿no? Que en realidad es un lema que contraría bastante, en realidad, todos esos lemas motivacionales que encontramos frecuentemente por las redes, ¿no? Saturno nos está diciendo que hay condicionantes históricos, contextuales, condicionantes reales que también acotan ese espacio dentro del que soñar, ¿no? Entonces, no es un plato de buen gusto, digamos, pero también puede ayudar a esclarecer muchas cosas que sí que nos sirvan de cara al futuro. Especialmente puede ayudar a eliminar todos aquellos sueños o expectativas que no tienen posibilidad de ser realizados, para aceptar ese vacío y desde ese vacío de ilusiones o desde ese vacío de expectativas increíblemente realista y objetivo, planear o visualizar otro tipo de ilusiones que sí que sean factibles, ¿no? Entonces, Saturno en Piscis, digamos que va a ser como nuestro amigo siempre y cuando aceptemos su condición de que soñemos cosas que son realizables, que son realistas o que son respetuosas con nuestros límites humanos. Eso también es importante, ¿no? Los límites humanos como un factor importante en todo esto. Entonces, claro, ahora en junio del 2024, que estamos haciendo este post, Saturno llega lo más lejos que ha llegado hasta ahora en el signo de Piscis, que es el grado 19 de Piscis. En el grado 19
ya se encuentra a unos 10 grados de distancia de Neptuno, así que podríamos pensar que ahora en junio ya Saturno y Neptuno se encuentran en conjunción, aunque es una conjunción muy, muy amplia, pero ya se siente cada vez más cómo estos dos se están acercando. Sin embargo, el 29 de junio del 2024 Saturno va a entrar retrógrado y eso implica que desde junio hasta el 15 de noviembre, que Saturno va a entrar directo, Saturno va a estar haciendo este proceso de despegarse una vez más, alejarse una vez más de Neptuno, ¿no? Entonces, a pesar de que ya estamos llegando en esta parte intermedia del 2024 a una atmósfera muy semejante a lo que podría ser una conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, sí es verdad que a partir de aquí, desde junio hasta noviembre, hasta final de año aproximadamente, vamos a tener a Saturno separándose cada vez más de Neptuno. Aunque en realidad es un tipo de separación de Neptuno que está abocada también a un fracaso, en cierto modo, porque Saturno va a tener que vérselas con Neptuno sí o sí, puesto que está en su signo. Entonces es como si fuera una fase de integración donde podemos tomar perspectiva o darnos un descanso de algo que se había sentido muy exigente a nivel emocional para encajar o procesar aquello que sea preciso, ¿no? Luego ya el 15 de noviembre del 2024 Saturno entra directo y además luego ya empieza a avanzar nuevamente a acercarse cada vez más a Neptuno, ¿no? De modo que en este comienzo del 2025, una vez más, estaremos oficialmente en una conjunción de Saturno y Neptuno. Especialmente el 20 de febrero del 2025 es una fecha importante, en principio, porque ya el 20 de febrero del 2025 Saturno y Neptuno están a tan solo 8 grados de distancia, lo que técnicamente significa que ya se encuentran oficialmente en una conjunción, ¿no? Entonces ahí ya sí vamos a notar también muchísimo esta influencia. Lo que pasa es que inmediatamente después de esa primera conjunción de finales de febrero del 2025, ya en marzo y mayo del 2025, Neptuno y Saturno cambian de signo, ya entran en Aries y en Aries van a estar muy cerquita el uno del otro. Van a llegar a estar Neptuno en el grado 2 y Saturno en el grado 1 de Aries. Lo que pasa es que luego entrarán retrógrados juntos en Aries, eso será en julio del 2025, y finalmente regresarán a Piscis una vez más entre septiembre y octubre del 2025. Ahí, entre septiembre y octubre del 2025, Saturno y Neptuno regresan a Piscis una última vez. En torno a noviembre y diciembre entran directos, ambos, y finalmente ya hacen la última entrada definitiva en el signo de Aries en el comienzo del 2026. Sé que puede sonar un poco técnico, pero en definitiva y abreviando, vamos a tener a Saturno y a Neptuno haciendo diferentes aproximaciones y alejamientos, van a estar haciendo diferentes cambios de signo. La parte más intensa de todo esto se va a sentir especialmente en 2025 y en la primera parte del 2026, pero ya lo estamos sintiendo desde el 2024, ¿vale? Ese sería como el resumen. De este modo, por si queréis también tener el dato, será el 27 de enero del 2026 cuando Neptuno entre definitivamente en Aries, hablaremos de ello también más adelante, y también será el 14 de febrero del 2026 cuando Saturno entrará definitivamente en Aries. Tanto es así que unos días después, el 20 de febrero del 2026, ya tendrá lugar la única conjunción exacta entre ambos planetas que se va a dar en el grado 0 de Aries, ¿no? Entonces, bueno, van a ser muchos avances y retrocesos, muchos puntos de inflexión en la historia que están compartiendo Saturno y Neptuno, ¿no? Si queréis saber cómo afecta todo esto a vuestra carta, mirad especialmente dónde cae la segunda mitad de Piscis y dónde cae la primera parte, los primeros 10 grados del signo de Aries, porque esas van a ser las casas de vuestra carta astral o la casa de vuestra carta astral, donde estaréis viviendo especialmente las consecuencias prácticas, tangibles, reales
de este cambio de imaginario, o este cambio en lo que os ilusiona, o este cambio en vuestra forma de buscaros dentro de una cosa que había sido laberíntica, ¿no? Es un área de la carta donde podríamos esperar una renovación importante de aquello que nos inspira. Entonces puede ser que estos próximos años haya mucho movimiento ahí, ¿no? También, no sé si, si os había escapado, si estabais ojo avisor con este tema, pero también esa zona de Piscis y ese comienzo de Aries van a ser las áreas que van a estar más activas con los próximos eclipses en esas zonas, ¿no? Precisamente Neptuno va a entrar en Aries por primera vez el día después del último eclipse en Aries que vamos a tener en marzo del 2025. Entonces hay ahí una relación también. Y luego pues también tened en cuenta que el 12 de enero del 2025 los nodos entran también en el eje de Piscis y Virgo, con lo cual también vamos a empezar a tener ya desde septiembre del 2024 hasta 2027 aproximadamente, vamos a empezar a tener eclipses en todo este eje de Piscis y Virgo, reforzando también todas estas influencias de Saturno y Neptuno en esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser una zona bien movida, especialmente en estos años que hemos comentado, ¿no? Em, entonces, bueno, observad dónde cae en vuestra carta este final de Piscis, este comienzo de Aries, pero no olvidéis mirar también qué tenéis al final de otros signos mutables como Virgo, Géminis o Sagitario, y qué tenéis al inicio de los signos cardinales como Cáncer, Capricornio, Aries, Libra, porque esas van a ser las zonas más agitadas o más dinamizadas por todo este proceso, ¿no? También, como os comentaba antes, algo que os puede guiar para saber cómo os influye, observad qué tipo de cosas os inspiraban o qué tipo de planes os sensibilizaban, qué tipo de cosas teníais entre manos, ¿no? O qué expectativas estabais generando en torno a 2022, especialmente en abril del 2022 y en diciembre del 2022, porque hay algo ahí que está tocando a tierra de una forma que está reclamando introducir algo más inspirador o algo novedoso, o introducir directamente una visión más realista o acotar también ciertos límites que os lleven a superar un cierto agotamiento que podáis estar sintiendo en esa área, ¿no? Entonces también, claro, cada carta es un mundo, pero en principio tampoco habría que desoír todo esto que ya hemos desarrollado en esa zona en ese tiempo, ¿no? También otra cosa que os diría, claro, naturalmente podemos pensar en cómo nos va a afectar este cambio de signo, pero no hay que olvidar que se trata de una conjunción de carácter histórico y social, porque ambos son planetas muy, muy lentos, ¿no? Es un planeta social, que es Saturno, con uno transpersonal, que es Neptuno. Entonces, las expresiones de esta conjunción de Saturno y Neptuno va a alcanzar su máxima plenitud con temas de carácter colectivo. Por ejemplo, por nombrar algunos temas, asuntos como la pobreza, las dudas y los cuestionamientos de las instituciones políticas, especialmente también políticas que se debaten entre una respuesta humanista y solidaria y otra respuesta más negligente que tiende a situar las prioridades lejos de aquello que es la emoción o la sensibilidad, ¿no? Luego también temas como la inflación, los precios del gas, del combustible, asuntos como el mar, la atmósfera, la contaminación, especialmente asuntos como los plásticos, ¿no? También temas, obviamente, tratándose de Neptuno y Saturno, como el comercio y las fronteras, especialmente las vías comerciales transfronterizas, especialmente si son a través del mar, ¿no? De eso hemos visto mucho ya a lo largo de este tránsito de Saturno por Piscis, ¿no? También, por supuesto, asuntos como la migración, el proteccionismo, la xenofobia, el racismo, ¿no? También temas como la dependencia
tolerancia o la exclusión social, clases sociales, divergencias de intereses dentro de esas clases sociales. Como veréis, pronto vamos a ver que hay referentes históricos para todo lo que estoy comentando también, ¿no? Luego también el miedo de la gente que está más o menos acomodada a la decadencia de las condiciones de vida de esa masa popular, ¿no? Puede haber como un miedo de aquellas personas, por parte de aquellas personas que se encuentran acomodadas o para las que todavía el privilegio les funciona, ¿no? Pues puede haber un cierto temor a esa masa, ¿no? Que lleve también a políticas algo más insensibles, ¿no? También temas como la responsabilidad de las instituciones sociales frente a consecuencias humanitarias, este sentimiento de que nos encontramos también en un modelo que se siente agotado, ¿no? También, por ejemplo, la compasión frente a otras especies, por ejemplo, frente a los animales, la gestión del medio ambiente, del clima, todo esto, ¿no? Y luego también, por supuesto, cuestiones como la gestión emocional, pandemia de... eh, esta pandemia de depresión que hay hoy en día o esta pandemia de desencanto, ¿no? La bulia, ¿no? La desgana, temas como también, por otro lado, medicamentos o la medicalización como respuesta a una crisis emocional, ¿no? El universo farmacéutico también, temas como el derrotismo o también el descrédito social, ¿no? La desconfianza social, también las renuncias, los sueños olvidados, la fe en otros mundos mejores y luego, por supuesto, todo ese universo de las artes, la música, el cine, los medios de comunicación, ¿no? Cómo se construyen las verdades a día de hoy a través de esa mediatización de la realidad. Eso es un tema también muy propio de esta combinación, ¿no? Y mucho más. Podríamos estar hablando horas de expresiones que puede tener esto, porque al final también sabéis que Piscis y Neptuno pues tienen fama de ser camaleónicos y es una fama que se han ganado a pulso, ¿no? Entonces puede haber también mucho más ahí que no esté nombrando. Pero digamos que podemos también comprender lo que es esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, pensando en una directora de orquesta que se dirige, ¿no? a las personas que están ahí preparadas para tocar. Esta directora de orquesta levanta su batuta, pero de alguna forma hay algo que impide esa comunicación clara con aquellas personas que están interpretando los instrumentos. Entonces es un poco complicado lograr que toda esa gente de la orquesta toque a una. Si consiguieran tocar a una, podría ser bellísimo, ¿no? Podría ser increíble la experiencia, podría ser muy inspiradora. Pero si algo ocurre, que hay interferencias o que no logran ponerse de acuerdo, esa autoridad de la directora de orquesta se diluye, ¿no? Dentro de todo el ruido, dentro de esa desatención. Y mientras, pues cada cual estaría tocando su propia melodía como pudiera, ¿no? Esto también tiene que ver con la desintegración de un sentido de pertenencia a ese sentir colectivo. De repente tenemos un poco la sensación de que hay determinadas modas o determinadas formas de sentirse en esta época histórica en la que no nos sentimos reconocidas o de la que nos sentimos afuera, ¿no? Entonces es como si de alguna manera en esa área Piscis, que es un área a la que habíamos ido tradicionalmente a buscar conexión, como si en esa área donde íbamos a buscar conexión encontráramos solamente malentendidos o soledades, exclusiones, ¿no? Entonces, esto puede generar un poco este efecto de que ahí donde esperábamos formar parte de una orquesta y tocar a una, nos encontramos con que hay una fragmentación de la sensibilidad, donde cada grupo social parece habitar un mundo distinto o habitar una música distinta. Esto, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación se ve muchísimo en el sentido de que dependiendo de
aquellas cosas que seguimos en redes sociales, nos hacemos una representación de la realidad muy característica y luego al hablar entre las personas nos damos cuenta de que dependiendo de cuáles son las fuentes de información que cada una consume, se hace una pintura de lo que es el mundo totalmente diferente, que a menudo cuesta, ¿no?, establecer puentes entre una visión y otra, porque cada vez hay una sensibilidad de lo que es la realidad más fragmentada, ¿no? Y eso también puede hacernos sentir excluidas o como que no somos parte, o puede hacernos sentir solas en nuestra percepción o solas en nuestras intuiciones. Y eso genera también mucho desánimo, ¿no? Porque tenemos la sensación de que otras personas puedan estar negando cosas que para nosotras son una realidad muy importante, ¿no?, muy sensible. Entonces, digamos que hay un poco este efecto de fragmentación de la sensibilidad, ¿no?, que genera finalmente diferentes grupúsculos desconectados entre sí. Y esto claramente es complicado para lograr organizarnos conjuntamente frente a todo ese mar de problemas comunes que estamos afrontando, ¿no? Un gran ejemplo con todo este tema es el cambio climático, ¿no? Es ese enorme problema que nos atañe a todas, pero que estamos todas como discutiendo con el teléfono escacharrado, y si hiciéramos esto, podríamos hacer lo otro, pero digamos que la etapa de imaginar o la etapa de debatir se agotó hace mucho, ¿no? Entonces hay una sensación como de que ese malentendido, esa dificultad para ponernos de acuerdo acerca de lo que es real, esa dificultad para tener una descripción objetiva de la realidad que atravesamos, genera también un efecto de mucha negligencia, ¿no?, o mucha latencia de grandes asuntos que sentimos que de un momento a otro puedan venir también como un tsunami a llevarse muchas cosas, ¿no? Entonces hay una sensación como de sentir con claridad, ¿no?, nuestra parte de esa pintura que es el mundo en el que vivimos, y tener la sensación de que tal vez otras personas no le dan tanta importancia como nosotras, ¿no? Entonces puede haber también claramente una fragmentación importante de la sensibilidad de la época, ¿no? Cada persona estará poniendo su prioridad en cosas diferentes, y para lograr que todo eso sea finalmente que la orquesta toque a una, o que logremos remar a una este mismo barco, es muy complicado, ¿no? Entonces eso puede generar también una crisis de fe en la humanidad, que también es un tema que de alguna manera se podría asociar a un ciclo de Saturno-Neptuno en Piscis, ¿no?, en el último signo. Entonces, bueno, hemos hablado de algunas cuestiones técnicas, hemos descrito algunos de los significados de esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, y ahora me gustaría también daros alguna que otra información acerca del ciclo de Saturno y Neptuno, porque siempre que tenemos aspectos entre planetas lentos, es interesante también observar cómo están desarrollando este ciclo que les corresponde, ¿no? Digamos que igual que lo que sucedería, por ejemplo, en un aula, donde cada persona tiene una relación particular con cada una de sus compañeras, en el clima astral también sucede algo un poco parecido. Si bien todo el clima astral está siempre integrado en una misma atmósfera, sí es cierto que cada planeta establece una serie de relaciones diferentes con los demás, ¿no? Y en el caso de Saturno y Neptuno establecen una relación bastante importante porque es muy larga en el tiempo, como todo lo que toca Saturno, ¿no? Pero claro, Saturno en relación al segundo planeta más lento que hay, claramente están hablando de ciclos bastante largos en el tiempo, de un carácter social muy importante, ¿no? Entonces me gustaría simplemente recordar algunas cosas acerca de todas las conjunciones de Saturno y Neptuno. Voy a ser breve, ¿no? Ya habíamos comentado
que Neptuno tarda unos 165 años en dar la vuelta completa al Sol, mientras que Saturno tarda aproximadamente 29 años. Eso quiere decir que en cada vuelta que da Neptuno a toda la rueda zodiacal va a llegar a unirse a Saturno en conjunción, como la conjunción que estamos teniendo ahora, aproximadamente 5 veces. Es decir, que aproximadamente de forma teórica, aunque luego cada ciclo tiene sus propios tiempos, ¿no? Siempre hay un poquito más, un poquito menos, porque los planetas no son exactamente regulares, ¿no? Casi nunca. Entonces, digamos que en un ciclo completo de Neptuno a toda la rueda zodiacal se va a encontrar con Saturno en conjunción aproximadamente 5 veces. Eso quiere decir que cada 33 años aproximadamente, vamos a vivir esta influencia de Saturno y Neptuno juntándose. Las conjunciones de Saturno y Neptuno, como son ambos planetas muy lentos, no son una cosa que dura un día y ya está. Suelen ser conjunciones que abarcan por lo menos 1 año y medio o 2 años. Podemos pensar que son conjunciones que se desarrollan también a lo largo de tiempos largos, ¿no? Entonces, ahora vemos, por ejemplo, que entre 2024 y 2026 es donde estamos enmarcando esta influencia de la conjunción que van a formar Neptuno y Saturno. Van a estar preparándola en Piscis, pero luego la van a perfeccionar en Aries, ¿no? Y todavía la van a sostener un tiempito ahí en Aries antes de empezar a separarse, ¿no? Y la última vez que se juntaron, por ejemplo, fue en 1989, aunque todavía en 1990 tenía una influencia esa conjunción. La última conjunción que hicieron en 1989 y 1990 fue en Capricornio, que es el territorio de Saturno, ¿no? Entonces también es bonito porque la última vez que se juntaron fue en casa de Saturno y ahora se van a juntar en la casa de Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en esa última conjunción, la de 1989-1990, pues el gran hito asociado a esa conjunción fue la caída del muro de Berlín, en parte porque Saturno y Capricornio tienen que ver con esto, de los muros, y en aquel momento teníamos a Urano y a Neptuno juntos en Capricornio, ¿no? Entonces esto tuvo que ver con un cambio radical a nivel del sistema social, político, económico, global, derivado de esa caída del muro de Berlín y de la disgregación de la URSS, ¿no? Abriendo la vía para el desarrollo de esa Rusia moderna que tanto está dando que hablar a día de hoy. Este es otro tema, ¿no? Por un motivo u otro, resulta que las conjunciones de Saturno y Neptuno tienen una influencia particularmente fuerte en el desarrollo de ciclos históricos dentro de lo que es Rusia. Entonces es interesante, ¿no? Porque incluso también la Revolución Rusa y todo esto pues también tuvo lugar bajo la influencia de una conjunción de Saturno y Neptuno en Leo, que fue entre 1917 y 1918, ¿no? Entonces, si tuviéramos que retrotraernos a diferentes conjunciones que han hecho Saturno y Neptuno en otros signos anteriormente, pues tendríamos esta en Capricornio, que además la tenemos en nuestra carta astral muchas personas. Yo tengo esta conjunción en mi carta, ¿no? Entonces también si en vuestra carta astral ya hay una conjunción de Saturno y Neptuno o ya tenéis a Saturno y a Neptuno en un mismo signo, pues vais a ser seguramente más sensibles a este tipo de conjunciones a medida que se van desarrollando, ¿no? Cada 3 décadas aproximadamente, cada 3 décadas y media aproximadamente os toca vivir una conjunción de Saturno y Neptuno, modificando de alguna manera, ¿no? o desarrollando de alguna manera esa conjunción que ya está ahí de forma germinal en vuestra carta astral, ¿no? Entonces, esa fue la última, digamos, la de Capricornio. Antes de esa hubo otra en Libra, que fue en el 52 y 53. Esa fue una conjunción de Saturno y Neptuno en Libra. Una vez más, con Saturno bastante fuerte, ¿no? Saturno exaltado en Libra. La anterior fue esta de la Revolución Rusa que os comentaba, ¿no? La de 1917, 1918, que fue en Leo. La anterior fue en Tauro, la anterior fue en Acuario, la anterior en Sagitario, etcétera, ¿no? Entonces,
Para buscar la última conjunción que hicieron en Aries, por ejemplo, tendríamos que remontarnos a 1702-1703. Que fue cuando compartieron signo, ¿no? Estuvieron ahí juntos en Aries. Pero hay una conjunción en particular de la que quiero hablaros bastante hoy y fue la conjunción de 1847-1848. En esa vamos a hablar bastante, ¿no? Entonces ahora os cuento también por qué. Si tuviéramos, claro, digamos que podríamos plantear ahora, ¿no?, lo que sigue de formas diferentes. Podemos buscar referencias también de lo que sucedió otras veces que Saturno y Neptuno se juntaron en Aries, porque de hecho la conjunción exacta va a ser en Aries en febrero del 2026. Pero yo he escogido mirar qué pasaba las veces que Saturno y Neptuno estuvieron juntos en Piscis, porque eso es lo que nos toca también ahora. Y es en cierto modo lo que va a gestar el panorama para asentar esas bases desde las que luego Saturno y Neptuno van a estar haciendo de las suyas una vez entren en Aries, ¿no? Entonces, si tuviéramos que buscar la última vez que Saturno y Neptuno se unieron de forma exacta en Piscis, sería en 1523 y fue en el grado 7 de Piscis. En aquel momento, también de forma interesante, teníamos a, bueno, la gente, ¿no? Tenía también al nodo norte en Piscis, como lo llegaremos a tener también ahora, y también en aquel momento tenían a Urano al final de Tauro. Interesante, ¿no? Es un año interesante a nivel de referencia astrológica. En aquel momento tenían a Saturno y a Neptuno en Piscis y también tenían a Urano al final de Tauro, en 1523, ¿no? Pero hay una referencia más reciente, porque claro, cuando vamos a aquellos años, ¿no?, tan atrás, hay diferentes problemas de cálculo con las fechas que pueden complicar un poco el tomar esa referencia. Sabéis que el calendario tal y como lo conocemos ahora es algo bastante moderno, entonces en principio pues también puede haber, cuanto más atrás vamos en la historia, más errores de cálculo puede haber, ¿no? Respecto a las fechas documentales, ¿no? Entonces es un poco complicado hacer encajar esos registros documentales de la historia, que es muy lejana, con fechas astrológicas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la referencia más clara que vamos a tener va a ser precisamente la unión de Saturno y Neptuno en 1847 y 1848. ¿Por qué? Porque en aquel momento, a pesar de que la conjunción exacta fue en Acuario, un poquito antes, en el 46, el 47, a mediados del siglo XIX, ¿no? Hace ya casi 200 años, casi. Entonces es bastante tiempo, ¿no? Pero digamos que aunque la conjunción exacta fue en Acuario, en realidad Saturno y Neptuno convivieron en Piscis durante bastante tiempo, con también conjunciones muy amplias como las que vamos a tener ahora, especialmente esos años 1847, un paréntesis cortito de tiempo en el 47, y luego de nuevo en 1848. Entonces, esto es interesante porque fueron años que cuando yo estaba mirando las efemérides, las cosas que sucedían en esos años, me quedé pues también bastante boquiabierta, ¿no? Porque es una serie de cosas que yo creo que además también a vosotras y a vosotros os van a resonar, ¿no? También, simplemente como apunte, antes de entrar a desglosar las particularidades de aquel momento, ¿no?, como una referencia para el día de hoy, también como curiosidad, en aquel momento, en el 47 y 48 del siglo XIX, pues también se dio la casualidad de que Júpiter estaba como lo va a estar ahora, en Géminis y luego en Cáncer. Entonces también se va a dar, ¿no?, que Saturno y Neptuno estaban en el signo de Piscis también haciendo cuadraturas a Júpiter en Géminis y luego Júpiter entró en Cáncer y empezaba a hacerles trígonos, ¿no?, de alguna manera. Y eso también es exactamente igual que lo que vamos a tener ahora, ¿no? La mayor diferencia respecto a aquella época, pues que en aquella época Saturno y Neptuno estaban en Piscis abriendo su ciclo, separándolo, como dándose aire,
Y ahora más bien es al revés, más bien ahora están destinados como a encontrarse, ¿no? Lo que pasa es que se van a llegar a encontrar ya en Aries. Entonces esa es una gran diferencia, pero aún así es una referencia histórica bastante elocuente, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, empezando por lo más denso, lo que más llama la atención es que en 1848 fue un año que digamos que se bautizó también como el año de las revoluciones, el año de la primavera de los pueblos. ¿Por qué? Porque en Europa, en particular en todo el territorio europeo, hubo una gran hambruna los años previos que vino derivada de una enfermedad que atacaba a la patata. Entonces los cultivos de patatas se vieron seriamente dañados, especialmente en territorios como Irlanda, por ejemplo, se vieron muy perjudicados por todo esto, hasta el punto de que la gran migración de personas que vivían en Irlanda, que tomaron barcos, cruzaron el Atlántico y fueron a Norteamérica, tiene que ver con aquellos años, ¿no? Es decir, que la gran hambruna de esa crisis de la patata fue, digamos, una pieza más dentro de un puzzle, un conglomerado de dificultades económicas que se juntaron en esos años y que fueron sobrecalentando la atmósfera. De modo que el sentir popular pues estaba claramente embajonado, ¿no? Desmotivado con todo lo que ocurría. A esta hambruna se sumaba también que en décadas anteriores las diferentes colonias europeas empezaban a rebelarse, empezaban a independizarse y esto generó también un cambio importante en el modelo económico europeo, ¿no? Es decir, que grandes empresas europeas que antes habían desarrollado una actividad económica bastante grande y bastante global, se vieron en esos años también un tanto abocadas a volcar su actividad económica en los mercados nacionales o los mercados locales, lo que terminó por aplastar en particular las posibilidades de progreso de las pequeñas y medianas, los pequeños y medianos negocios, ¿no? Que eran, digamos, gestionados por una especie de pequeña burguesía, digamos. Entonces, todo esto generó una crisis muy importante, no solamente a nivel de hambrunas en las clases más populares, sino también de escasez, pobreza, precariedad en clases que se habían considerado hasta ese momento un poquito más favorecidas o un poquito más asentadas, ¿no? Y esto fue clave realmente, ¿no? Porque esto también estaba sumado a que a nivel político había un sistema político basado en monarquías absolutas que fueron restauradas porque no sé si, claro, aquí habrá personas pues que ya sepan de qué estoy hablando, personas que ni les suena. Entonces, bueno, para aquellas personas que no lo sepáis, el tema de la Revolución Francesa, que tan sonada es, ¿no? Que desbancaron a la monarquía en Francia, pues luego tuvo también diferentes momentos, ¿no? No fue que se desbancó a la monarquía de una forma lineal y definitiva y ya está. En ese momento, en 1848, todavía había un rey de Francia que se había restaurado posteriormente. Y en otros lugares de Europa también se había restaurado con mucha fuerza ese poder de la monarquía absoluta, ¿no? Entonces, claro, era un sistema de poder político súper desconectado de la realidad económica complejísima que estaban atravesando esos territorios. Ahí donde la economía se desarrollaba de una forma global y el sistema de gestión económica se encontraba plenamente obsoleto, los sistemas políticos se encontraron insuficientes, digamos que se mostraron incapaces de responder a esos problemas más vinculados a su actualidad porque estaban firmemente afincados a un modelo del pasado, ¿no? Entonces, digamos que se juntaron muchas cosas que ocasionaron que finalmente esas clases populares hambrientas se unieran también al reclamo de esas clases más burguesas para tratar de desbancar a todo este sistema absolutista basado en la aristocracia y en estas monarquías obsoletas, ¿no?
Entonces, digamos que también es interesante porque ya unos años antes, en torno a 1830, ya había habido diferentes revoluciones que hicieron tentativas, ¿no? Especialmente en Francia, por modificar un poco el panorama. Si habéis visto este cuadro famoso de la libertad guiando el pueblo, que es esta mujer que tiene un pecho fuera y que tiene una bandera y que va con los revolucionarios, ¿no?, hacia adelante, ese cuadro representa esa revolución de 1830, ¿no?, que fue una revolución pues, de corte liberal también, de ese deseo pues, de modificar esas instituciones, esa cuestión más política, ¿no? Lo que pasa es que aquellas revoluciones no habían terminado de prender del todo a un nivel más global. ¿Cuál fue la diferencia en 1848, que terminó con toda Europa revolucionada? Que en 1848 la gente ya contaba con dos cosas que eran fundamentales. Una era el ferrocarril y la otra, es decir, que ya se estaba implementando de una forma cada vez más accesible, ¿no? Y la otra era el telégrafo. El telégrafo, que podría equivaler de alguna manera al efecto que podrían tener a día de hoy las redes sociales, ¿no? Una convocatoria por Twitter es, digamos, lo más semejante que podríamos pensar que podía ser en aquel momento tal vez, ¿no? El telégrafo, esa posibilidad de convocar a través del telégrafo a otros territorios. Entonces, claro, una revolución que comenzó en febrero de 1848 en Francia, terminó por prender otras revoluciones en otros territorios europeos, hasta el punto de que hubo numerosas monarquías que se desbancaron, reyes que huyeron a vivir a otros países, que nombraron a otros reyes o directamente reyes que capitularon y dijeron, bueno, yo no me las veo con las ordes populares, voy a hacer caso, voy a modificar las cosas o voy a renunciar a ciertos poderes para cederlos al Parlamento o a lo que tocara en aquel momento, ¿no? Entonces, realmente iban consiguiendo cosas. ¿Qué sucedió? Porque fue toda una revolución además muy rápida, ¿no? Todo sucedió en cuestión de meses. Eh, También en aquel momento, hay que decirlo, Plutón estaba en Aries, entonces también esto explica muchas cosas, ¿no? Pero claro, que también con Júpiter en Géminis, ¿no?, y en Cáncer, el rol fundamental que jugaba en todo esto la comunicación y también el rol fundamental que jugaba en todo esto el creciente espíritu nacionalista, que también es otro emblema como de esas fechas, ¿no? Era pues el pleno romanticismo, las personas tenían esa sensibilidad de asumir riesgos para vivir una vida intensa, una vida poética, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también nació como este espíritu nacional de intentar pues hacer algo por la patria, ¿no? Bueno, era otro tiempo. Yo diría que a día de hoy un discurso semejante pues también sonaría bastante retrógrado, ¿no? Pero bueno, digamos que en aquel momento pues también era como algo muy moderno, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en cuestión de meses llegaron a aprender diferentes revoluciones en muchos territorios diferentes europeos. En algunos consiguieron más cosas que en otros. Pero ¿qué sucedió? Que de alguna manera la burguesía se asustó porque vieron el poder que tenía la clase popular. Todo esto hay que pensar también que es un contexto eh, asombroso, ¿no? Porque pensad también que ya era un momento en el que la industrialización se encontraba muy consolidada, había muchísimas personas que habían abandonado su hogar para trasladarse a las ciudades donde se les había prometido que iban a acceder a un nuevo estilo de vida, ¿no? Las ciudades, pues claramente eran lugares que tampoco estaban tan preparados para acoger a todas estas personas, ¿no? Entonces, digamos que fue un tiempo de muchísimos cambios, muy complicado, ¿no? Fue un tiempo de cambios muy precipitados, donde también incluso las personas hablaban de el vértigo, de la velocidad, ¿no? Sobre todo con el ferrocarril y todo esto. De repente vivían a un ritmo que nunca habían vivido antes.
Entonces todo esto pues claramente generaba un cambio en el sentimiento de época, que sin embargo no se correspondía con las instituciones o las realidades más duraderas o más enquistadas que pertenecían a ese mundo del pasado, ¿no? Entonces, aquí tenemos también esta expresión de Saturno y Neptuno como ese sentir colectivo, ese sentir de una época, y cómo cuando se desgasta esa fe que tenemos en un sistema, pues también emerge el descontento, y cuando emerge el descontento, pues aparece también una intención de cambio, ¿no? Entonces, claro, lo que pasaba, si hay alguna historiadora en la sala, por favor que nos inspire en los comentarios, ¿no? Yo os cuento lo que yo he entendido después de haber estado leyendo y así, ¿no? Porque es fascinante, fascinante, la verdad, tomar referentes históricos para comprender el presente, ¿no? Para no repetir el pasado también, para tener perspectiva. Entonces, bueno, lo que se supone, ¿no?, que acontecía, o tal y como se explica muchas veces, es que esa burguesía se asustó porque el tipo de lemas de las clases populares empezaron a distanciarse cada vez más de las motivaciones que esa clase más burguesa tenía, ¿no? Ahí donde, por ejemplo, la burguesía reclamaba libertad de prensa. También fijaos qué cosa más pisciana, ¿no? Con también Júpiter en Géminis y Cáncer, que reclamaban esa libertad de prensa, ¿no? Esa libertad para poder transmitir la información libremente. Mientras que, por otro lado, la clase popular más bien buscaba, pues claro, saciar sus necesidades básicas, ¿no? No les importaba tanto el tema de la prensa y demás, porque además habría mucha gente que era analfabeta, ¿no? Entonces, ahí empezó a distanciarse cada vez más el motor o la motivación de esa revolución que había comenzado pues como un cúmulo de intenciones e intereses, y que luego pues se fue separando, disgregando cada vez más. Resultado, moraleja que nos deja esta referencia para la historia: después de grandes ilusiones de cambio, después de grandes logros, hubo un desencanto tremendo, precisamente porque todas estas revoluciones sirvieron para dejar atrás ese modelo de monarquía absoluta en la mayor parte de los territorios donde se dieron estas revoluciones. Hubo cambios y progresos importantes, y hubo una especie de modernización como consecuencia de todas estas revoluciones, ¿no? Pero el desencanto de todo esto es que todo esto sirvió finalmente para afianzar y consolidar gobiernos bastante conservadores, alejados de ese espíritu inicial que les había motivado a elaborar esta revolución, ¿no? Entonces, fijaos cómo os explico toda esta historia, porque yo siento que a mí por lo menos me interpela. No es que se va a repetir, ni mucho menos, todo esto, ¿no? Pero es interesante cómo, por ejemplo, ahora observamos las votaciones, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, europeas que acabamos de tener recientemente, el auge de esa extrema derecha, y es como que por esa dificultad de ponernos de acuerdo o de realmente buscar un punto en común o un punto de entendimiento, precisamente por esas divisiones, ¿no? Pues acabamos por consolidar gobiernos increíblemente reaccionarios, ¿no? Entonces aquí también hay como ese lamento histórico, ¿no?, de lo que pudo haber sido si hubiera sido diferente. También es esto, ¿no?, la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis. Entonces, bueno, eso es como un marco general, ¿no?, que tiene que ver con todo esto. Es un marco general que, digamos, que tuvo una influencia muy importante en aquellos años. También hay que pensar que, especialmente en aquel momento, lo que sucedía en Europa no era solo algo que sucedía en Europa, también en otros territorios se aprovechó esta situación de revoluciones europeas para también reclamar diferentes derechos o diferentes procesos de independencia en otros territorios. Por ejemplo, la India estuvo también muy
activa con también reclamos y intentos de independizarse. En aquel momento también era una colonia inglesa, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, digamos que hubo también mucho movimiento, ¿no?, político asociado a ese sentir, a ese cambio de sentimiento de época, ¿no? Ahora estamos en un mundo global con problemáticas nuevas, no nos sirven los modelos del pasado. Es un poco esto, ¿no?, lo que se puede extraer también. Y luego, naturalmente, aparte de este tema que es como la gran historia que marca, ¿no?, todo este proceso de Saturno-Neptuno en Piscis, de esa última conjunción, me gustaría ahora hablaros simplemente de algunas anécdotas que a lo mejor son más divertidas de aquellos años, que también pueden inspirarnos, ¿no? En primer lugar, la conjunción de Saturno y Neptuno tiene que ver, al darse en Piscis especialmente, con creencias bizarras, quimeras y cosas que suceden en el mundo religioso. Por ejemplo, en 1523, la última vez que se juntaron de forma exacta en Piscis, hubo un grupo de prestigiosos astrólogos ingleses que había pronosticado una gran inundación que iba a arrasar Londres y que iba a acabar con el mundo el 1 de febrero del año siguiente. En el momento en que se había pronosticado esa noticia tan agorera, tan fatal, se dice que más de 20.000 personas se desplazaron a las alturas de las colinas y las montañas para salvarse de esa supuesta inundación que nunca llegó, ¿no? Entonces, es interesante también cómo con conjunciones de Saturno y Neptuno en Piscis, podemos tener a veces la tentación de hacer predicciones o afirmaciones basadas en suposiciones que no tienen una base de realidad o que no tienen un rigor detrás, ¿no? O tal vez que son suposiciones meramente desacertadas que pueden tener grandes influencias y grandes consecuencias, ¿no? El descrédito, me imagino yo, ¿no?, el descrédito que vivirían estos astrólogos ingleses que pronosticaron esa gran inundación les acompañaría mucho tiempo en sus carreras, ¿no?, probablemente. Entonces, bueno, simplemente interesante, ¿no? Yo hablo de esta anécdota simplemente porque está bien documentada, pero claro, también pensad, ¿no?, que las conjunciones de Saturno y Neptuno en Piscis tienen que ver también con un montón de predicaciones, suposiciones, promesas raras, ¿no?, que no tienen mucho fundamento y que pueden tener también consecuencias importantes. Entonces, no sería el momento, digamos, de alistarnos a una secta, ¿no?, o de buscar pues una maestra, un maestro, una gurú espiritual que demanda de nosotras algo que va a tener consecuencias a futuro, ¿no? Entonces, simplemente puede ser que con Saturno en esa zona pues haya algo desacertado, ¿no?, en estas prácticas esotéricas o vaporosas, ¿no?, que tienen que ver también con Piscis. Luego también en el 47, curiosamente, el Papa Pío IX publica en Roma una encíclica contra los abusos de la Iglesia, creando también una especie de congregación a la que le encargó atender los problemas propios de la profesión religiosa y vigilar también que se cumplieran, ¿no?, esas normas y demás. Interesante, ¿no?, teniendo en cuenta también que Piscis muchas veces es un signo que se puede asociar con diferentes maneras de abusos y que también al fin y al cabo Piscis tiene mucho que ver con este universo de lo ambiguo, de lo religioso. Entonces yo me pregunto si también veremos con la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis de estos años algún tipo de medida o algún tipo de pronunciación al respecto, ¿no? Luego también en el 48, que esta es una historia que me encantó cuando la vi porque es totalmente Saturno y Neptuno en Piscis. El 24 de enero del 48, de 1848, alguien descubre pepitas de oro en un lugar de California, en Sutter's Mill. Y eso precisamente va a inspirar a
muchos trabajadores y trabajadoras de la época para abandonar sus empleos, desplazarse a esas zonas rurales, especialmente California, para enriquecerse o esperando enriquecerse con un golpe de suerte, ¿no? Este es el inicio de la fiebre del oro, que es tan conocida, que está tan retratada también en diferentes películas, ¿no? Tenemos una peli de Chaplin, por ejemplo, que es La Quimera del Oro, que es muy, muy bonita también, muy poética, ¿no? Si la queréis ver. Eh, y que, bueno, pues la fiebre del oro nace, ¿no? Precisamente bajo la influencia de una conjunción de Saturno y Neptuno. Em, la fiebre del oro, claro, es como un inicio muy básico de lo que podríamos entender como el sueño americano, ¿no? Esa idea de que una persona pobre, con la astucia suficiente y si se sabe mover bien en la vida, em, puede llegar a forjar una riqueza para sí misma, ¿no? Enriqueciéndose y logrando pues esa movilidad social que forma parte del sueño americano, ¿no? Entonces es interesante cómo precisamente Saturno y Neptuno en Piscis generan también esta visión o esta fantasía colectiva que perdura en el tiempo y que luego puede también metamorfosearse y tomar otras formas, pero en la base del sueño americano está este tema, ¿no? De la fiebre del oro, de esa idea de yo me voy ahora a California con mi pala, encuentro una veta de oro y ya me hago rico, rica para siempre, ¿no? Es muy interesante porque luego también esta idea de la quimera del oro se perpetúa durante mucho tiempo, ¿no? A partir de ese momento, luego ya incluso hasta 1960 aproximadamente, pues hay actividad en este sentido, ¿no? Y queda siempre además como parte de esa génesis del sueño americano. También tuvo mucha relación con esa expansión territorial hacia el oeste, ¿no? Entonces, muy interesante esa referencia. Luego, otro gran tema con Saturno y Neptuno en Piscis es las ciencias, la farmacia y las drogas. Curiosamente, en 1523, con esa influencia de la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, nacía en Alemania, creo que en Hamburgo, si no recuerdo mal, Helena Magenburg. No sé muy bien cómo se pronuncia, no sé alemán, pero era una mujer pionera que gracias a la educación que recibió de su padre, que era farmacéutico, terminó por dominar y ejercer este oficio y además logró hacerse un nombre de amplia reputación y logró también mucho reconocimiento, ¿no? Esto también es algo que vamos a ver constantemente con Saturno y Neptuno en Piscis, la transgresión de las fronteras, que en el caso del feminismo y de las mujeres ha sido beneficioso, pienso, históricamente, ¿no? En especial, claro, esta idea, ¿no?, de una mujer farmacéutica encaja muchísimo con lo que podría ser esta personaje, ¿no?, que nace bajo esa influencia, que tiene a Saturno y a Neptuno en su carta astral, marcando algo así como un propósito, ¿no?, en Piscis. Encaja mucho con lo que podría ser dedicarse pues en su vida profesional a una actividad que en principio no estaba prevista por la tradición, pero que puede ejercer de una forma bastante ideal, ¿no? Luego también, volviendo a este tema de las drogas asociado también a Piscis, me pareció muy interesante que en 1847, bajo la influencia de esta conjunción, una empresa que se llama Fry y Sons comercializa a gran escala la barra de chocolate, es decir, la chocolatina o la tableta de chocolate, que hasta el momento sí se conocía, pero no se comercializaba. Entonces, esto supuso un boom del consumo de chocolate en barra o en tableta, tal y como lo conocemos hoy, porque hasta el momento en realidad se consumía más bien el chocolate a la taza, ¿no? Y de alguna forma ya a partir de este momento, de esta conjunción de Saturno y Neptuno, se comercializa, ¿no?, al por mayor, a gran escala, este chocolate. También interesante, ¿no?, porque Saturno y Neptuno en Piscis tienen mucho que ver también con estos procesos de comercio marítimo, colonización. Claro, comercializar a gran escala chocolate desde Reino Unido implica que también hay todo un sistema colonial alrededor en otros lugares del mundo que provee de materia prima, ¿no?, a esa industria. Entonces también eso es algo que encajaría bastante con lo que es esa conjunción, ¿no?
Igualmente también en cuanto a la farmacia y las drogas, y muy interesante también, el 8 de noviembre de 1847, después de dedicar gran parte de ese año a experimentar con el éter, el médico escocés James Young Simpson, se apellida Simpson, descubre y usa por primera vez el cloroformo como anestésico. Es decir, la anestesia es una creación, digamos, una idea, ¿no? Nacida bajo esta influencia de Saturno-Neptuno en Piscis. Además, aplicó este anestésico en una operación obstétrica. También Piscis tiene mucho que ver con la gestación, el embarazo, todo esto. Sería de suponer que pudiera haber algún tipo de avance en relación a todo ese universo, ¿no? De los partos, la autogestión de cómo las mujeres desean vivir todo ese proceso, ¿no? Todo esto. Pero también, ¿no? De forma interesante, esta idea, la anestesia. La anestesia en cuanto a sustancia farmacéutica, pero también la anestesia a muchos otros niveles, creo que es un término que encajaría muy bien con lo que estamos viviendo ahora en esta época, ¿no? Igualmente también, por ejemplo, en el 47, en Viena, el cirujano y también obstetra Ignaz Semmelweis, también otro nombre que se las trae, propone también que para reducir la alta mortalidad que tenían las parturientas una vez llegaban al hospital, pues que es conveniente lavarse las manos con una solución que desinfecta, ¿no? Es curioso porque también vi en algún lugar, que ahora no recuerdo, era algún documental, alguna cosa, que mencionaban precisamente que hubo ciertas épocas en que las mujeres a la hora de dar a luz, si tenían complicaciones, intentaban que no las llevaran al hospital, porque una vez que estaban en el hospital era fácil que, era bastante más probable que fallecieran. Y esto es así porque se desconocía el efecto de los patógenos, de las bacterias, entonces los médicos atendían a una mujer que tenía un parto difícil y luego con esas mismas manitas pues atendían a otra mujer, ¿no? Entonces iban propagando bacterias y cosas de unas a otras y la mortalidad en los paritorios era altísima, ¿no? Hasta que se implementó esta gran idea, ¿no? de higienizarse las manos. Esto además es curioso porque le valió el apelativo a este médico de salvador de madres. Digamos que se redujo, ¿no? la mortalidad en los hospitales gracias a esta medida. Los hospitales, los centros de salud, todo esto tienen que ver también mucho con ese universo de Saturno-Neptuno, porque Saturno habla de instituciones y Neptuno y Piscis tiene que ver también con todo este universo hospitalario, centros psiquiátricos, centros de internamiento, residencias de ancianos, por ejemplo, y ancianas. Entonces, también se podría ver algún progreso en algún sentido social, ¿no? En este tipo de lugares. Am, y luego también algo que me gustó mucho, también para que veáis que Saturno y Neptuno en Piscis también pueden tener una vertiente muy científica, es que en el 47 también el científico alemán Hermann von Helmholtz, no sé si lo he pronunciado bien, propugna por primera vez que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Qué idea tan pisciana, ¿verdad? Yo había escuchado 10.000 veces en mi vida este lema sin nunca caer en que era realmente un lema súper pisciano. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues muy en la época, ¿no? Muy en la línea de esta época. Luego también otro tema enorme de esta conjunción en Piscis fue el romanticismo, el espíritu romántico, ¿no? Por ejemplo, en el 47, bajo la influencia de esta conjunción, se publica la famosa novela de Cumbres borrascosas de Emily Bront, que publicó bajo el seudónimo de Ellis Bell. Una frase de las muchas frases conocidas de esta novela es, por ejemplo,
Nuestra única ternura consiste en decir que me muero de pena porque no puedo devorarte. El romanticismo como un movimiento literario, estético, artístico, basado también en la contradicción de emociones y en el momento altamente dramático de esa contradicción, y cómo la sensibilidad a menudo encontraba obstáculos en la realidad, y cómo a partir de ahí pues había también todo un universo imaginario, todo un universo interno que se desarrolla, ¿no? En relación a ese sentir. Cumbres borrascosas, ¿no? Una novela muy famosa en ese término, ¿no? De lo que era el romanticismo y así. O por lo menos como muy enmarcado en esa atmósfera Saturno-Neptuno en Piscis. También si hay alguna filóloga o alguna escritora en la sala y quiere iluminarnos en este respecto, pues estupendo, ¿no? Los comentarios. Eh, También otra novela publicada bajo la influencia de Saturno-Neptuno fue La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, hijo, ¿no? Fue una narración inspirada en su propio romance con Marie Duplessis, que, bueno, pues tiene un nombre también bastante raro, y que había fallecido el año anterior, ¿no? Entonces esta chica muere a los 23 años, en el 47, y un año después este escritor, que había sido su amante, pues se le dedica a esta narración de La Dama de las Camelias, que también es drástica donde las haya, ¿no? Y que representa bastante también un poco ese sentir o ese espíritu de la época, ¿no? Fue una novela también con mucho éxito en el momento y que resonó mucho con el sentir popular, digamos. Y luego también, entre el 47 y el 48, bajo esta influencia de Saturno y Neptuno en Piscis, hubo también mucho desarrollo, digamos que hubo eh, muchas piezas musicales que pues también retratan bastante lo que es el sentir de la época. Lo que pasa es que sí es verdad que no podemos decir simplemente que esas piezas de música clásica representaban al completo el sentir de la época, porque claramente eran una cuestión que sobre todo escuchaban las élites, ¿no? Que no llegaban a todo el mundo ni a todos los territorios, ¿no? Quiero decir, entonces, digamos que esas piezas musicales son representativas un poco, ¿no? De lo que es ese legado musical que nos ha dejado esa época, pero ahí claramente hay muchas lagunas, ¿no? Y habría seguramente muchas piezas musicales muy representativas también del sentir popular que no han llegado a nuestros días o que directamente pues no se les ha dado esa importancia que merecían, ¿no? Pero en principio también os he dejado en mi blog una lista, ¿no? De diferentes composiciones publicadas en ese año. En particular, hay una composición de Strauss que es muy, muy famosa y que seguro que la habéis escuchado miles de veces, porque ha pasado también a la cultura popular, que es muy, muy conocida y que nació también con esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis. Tenéis también los enlaces que os los dejo por aquí. Luego, también en esos años, por ejemplo, a nivel de moda, de diseño, de artes, que también tienen mucho que ver con este universo pisciano, también se funda en Suiza esa marca de relojes de lujo, la marca Omega, que también tiene continuidad hasta el día de hoy. Simplemente lo menciono porque sabéis que Saturno tiene que ver con el tiempo y Saturno en conjunción con Neptuno pues dio lugar, digamos, a esa marca de lujo, ¿no? O esa marca como modosa o fashion de relojes, ¿no? De alta reputación. Luego también en 1848, en febrero, nace Tiffany, que es un artista y diseñador industrial de estilo Art Nouveau, que también es muy conocido por todas estas vidrieras Tiffany. Por ejemplo, las lámparas de Tiffany, que son muy conocidas, ¿no? Pues digamos que este diseñador nace también con esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, ¿no? Que es muy interesante también porque esta idea de las vidrieras tienen también esa inspiración casi espiritual, ¿no? De las vidrieras góticas, como la luz
que es algo inefable, atraviesa el espacio y lo colorea y le da esa atmósfera, ¿no? Y de alguna manera esas lámparas vidriadas con trocitos de cristal unidos como una vidriera, pues también tiene mucho, ¿no? Ese aire como de Saturno-Neptuno en Piscis. Igualmente también es curioso porque en 1848, el 7 de junio, nace también Paul Gauguin, conocido también por ser el compañero de piso de Van Gogh y también por ser nieto de la feminista Flora Tristán. Paul Gauguin es un pintor postimpresionista muy conocido que sobre todo marcó un punto de inflexión en su vida cuando decidió abandonar su vida burguesa en Francia, abandonó a su mujer, a sus hijos e hijas para mudarse a Tahití y desarrollar allí su pintura. Allí además, con esta idea de que en Tahití pues, era un lugar salvaje, un lugar virgen o exótico, que son ideas también muy coloniales, ¿no? Pues creó todo un imaginario de lo exótico y de lo libre y de lo salvaje, como un espacio también donde él podía sentirse libre, ¿no? De alguna manera. Luego, pues también se ha demostrado, ¿no? Muchas veces que Gauguin, pues que se dedicaba a pintar a muchachas desnudas, a muchachas tahitianas desnudas, a menudo ofreciendo bandejas de flores y frutos, ¿no? Pues resulta que estas muchachas no vivían como él las retrataba, sino que obviamente pues tenían una vida ya occidentalizada porque había llegado allí el colonialismo, ¿no? Entonces, él como que creaba esa ilusión, ¿no? En Occidente de que Tahití era un lugar salvaje, libre, donde prácticamente podía hacer lo que quisiera. Podía hacer lo que quería porque era blanco y llegaba en virtud de colono, ¿no? Pero luego pues se le ha criticado muchísimo, ¿no? El colonialismo, la misoginia que hay detrás de sus cuadros, de sus representaciones de muchachas extremadamente jóvenes, en términos insinuantes a veces, ¿no? Y eso que luego también Gauguin, pues, jolín, artísticamente es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es muy representativo de esa época, ¿no? También. Saturno y Neptuno juntos en Piscis también nos llevan de nuevo a esta idea de lo que yo proyecto como una fantasía al otro lado de la frontera, o también esa forma en que yo construyo mi propio imaginario o mi propio mundo de fantasía, más allá de la frontera, o también en esos términos, ¿no? De ir más allá de mi responsabilidad para directamente representar a esta otra gente como a mí me place, ¿no? Bueno, ahí hay un punto también que se presta a debatir un montón, la verdad, ¿no? Siguiendo un poco adelante, otra cosa que me parece increíble de este año tan floreciente para las artes, ¿no? Como no podía ser de otro modo con Saturno y Neptuno en Piscis, es que también en septiembre de 1848, bajo la influencia de esta conjunción, nace en Londres la Hermandad Prerrafaelita. Buscad los cuadros en Google porque los habréis visto también 10.000 veces. Son cuadros súper hermosos, la verdad, que en su momento fueron aborrecidos durante mucho tiempo y fueron considerados escandalosos. Ellos, de alguna manera, que eran tres pintores, Holman Hunt, Millais y Rossetti, pues fundan esta especie de grupo, ¿no? de pintores que se desplazan de la academia, se desplazan de los cánones académicos para desarrollar una pintura más narrativa, en la que se contaban historias, una pintura inspirada en el arte medieval, en el mundo literario, en la poesía también, y también incluso en la Biblia o en las escrituras religiosas. Entonces, estos pintores en principio retrataban de una forma también muy curiosa, muy Saturno-Neptuno, en el sentido de que, por un lado, escandalizaba de sus primeros cuadros que pintaban a Jesús o a la Virgen María o a San José con un cuerpo muy poco idealizado, es decir, con esta parte de Saturno en Piscis, de vamos a mostrar la realidad de esta divinidad o la realidad física, ¿no? De ese cuerpo.
de la Virgen María o de Jesús cuando lo representaban. Entonces era muy escandaloso porque, por ejemplo, las manos de San José o las manos de la Virgen pues estaban enrojecidas o tenían callos o digamos que representaban de una forma más cruda esa realidad de esos personajes supuestamente divinos. Pero luego, sin embargo, también tenían esa parte de Neptuno en Piscis, es decir, representaban historias absolutamente fantásticas, de una gran imaginación o de un punto poético muy importante, y luego también idealizaban increíblemente a ciertas figuras. De hecho, también tenían pues diferentes musas, ¿no? A las que también representaban de una forma idealizada, y también pues idealizando un supuesto pasado que fue mejor. Y esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención también de esta gente, ¿no? Que de alguna manera innovaban en la estética o en el arte, pero retrotrayéndose a un imaginario previo, ¿no? Con esta idea de ir atrás, de lo retro, de buscar inspiración en el pasado. Y eso a menudo se les ha achacado también como que eran digamos que como que sus propuestas artísticas eran un signo también de la decadencia de su tiempo, en el sentido de que como no encontraban inspiración en su momento presente, buscaban conectar sensiblemente con el pasado, donde sí podían encontrar un tiempo más inspirador, ¿no? Y eso también es algo que cuando uno se para a pensarlo tiene sentido, ¿no? Con la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis. Hay algo inspirador en el pasado que no está teniendo el presente. Y eso también puede llevar a que, por otro lado, pues se desarrollen formas de sentir la época bastante conservadoras, ¿no? En cierto modo, o incluso también moralistas, también tenían un punto ahí un poco moralista, ¿no? Ellos. Bueno, en cualquier caso, también trabajaban mucho con el universo simbólico, por cierto, ¿no? Entonces, eso también encaja mucho con estos arquetipos. Y luego, por supuesto, una combinación Saturno-Neptuno tiene que ver con el agua, los viajes, los barcos, los naufragios, un montón de desastres de barcos y naufragios que se reportaron en esa época. También es curioso porque en la astrología más clásica, que ya tiene unos siglos, se decía, ¿no?, que el tiempo en que Saturno estaba en Piscis eran malos años para echarse a navegar o para echarse a la mar. Y de alguna manera con Saturno en conjunción a Neptuno en Piscis, sí que pudimos ver en la última ocasión pues que hubo también algunos desastres, ¿no?, relacionados con el agua, con los naufragios y con el mar. Os he dejado algunos en mi blog, no quiero extender demasiado esto, así que no los voy a desglosar ahora, pero sí que hubo también mucho de... por ejemplo, barcos que retornan después de haber dado la vuelta al mundo, después de haber estado explorando diferentes territorios. Hubo mucha exploración geográfica, ¿no? También fue un momento en el que muchas personas se encargaron de mapear todas esas lagunas del mapa, ¿no? Es decir, salvar el desconocimiento del territorio, por ejemplo, a través de la geografía o a través de la exploración. Y eso sin duda es algo que también podríamos vincular con el momento de hoy, sobre todo cuando pensamos en todo ese mapeo del espacio exterior y de diferentes cuerpos celestes que nos rodean, ¿no? Hay algo de ir más allá de la frontera para ver cuál es su realidad tangible, incluso desde un interés geográfico, ¿no? Sí, muchas cosas también relacionadas con el transporte transatlántico, barcos que comunican diferentes lugares, abriendo también posibilidades, ¿no? Todo esto. Y luego en esa vertiente más revolucionaria, ya queda poquito, ¿no? Ya están acabando los ejemplos que quería comentaros. En esa vertiente más revolucionaria sí que es muy interesante también que las conjunciones de Saturno y Neptuno se suelen relacionar mucho con la lucha de clases y en particular con el comunismo o con la noción misma de clase trabajadora o de proletariado, porque de alguna forma también
Esos años y sus revoluciones instigaron también que esas ideas arraigaran fuertemente en el imaginario colectivo, ¿no? En particular, en el 8 de junio de 1847, por ejemplo, en Gran Bretaña se consigue limitar por ley el horario de trabajo de las mujeres y las personas menores de 18 años, reduciendo progresivamente esa jornada laboral a lo largo de un año a partir del momento en que salió esa ley, con el objetivo de alcanzar nada más que un horario de 10 horas al día y 58 horas a la semana. O sea, casi nada, ¿no? Pobre gente. Realmente la industrialización era una cosa feroz en esos años, ¿no? Em, de hecho, hay incluso estudios de los huesos de las personas que eran trabajadoras en aquella época, em, y con conclusiones también bastante aterradoras, bastante abrumadoras, ¿no? De cómo las condiciones de vida también les pasaban factura a nivel físico de una manera impresionante, ¿no? De hecho, la mortalidad también era, la esperanza de vida era muy baja, ¿no? Entre esa clase trabajadora, digamos. Y bueno, en este contexto, en este panorama, donde lograr una jornada laboral de 11 y luego 10 horas era un triunfo, pues tuvo lugar también en junio de 1847 el primer congreso de lo que se llamó la Liga de los Justos, que luego cambiaría su nombre a la Liga de los Comunistas. Esta organización, que en principio se presentaba como una organización revolucionaria, estaba vinculada a la actividad que habían estado desarrollando Marx y Engels anteriormente. Y tanto es así que esta Liga de los Comunistas, que se une en su primer congreso en 1847 bajo la influencia de esta conjunción Saturno-Neptuno, pide a Marx y Engels que desarrollen un manifiesto, el Manifiesto Comunista, que se publica por primera vez en alemán, se publica en Londres, pero se publica en alemán, en 1848, el 21 de febrero, bajo la influencia también de esta conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Luego la versión francesa aparecería unos meses después, también bajo esta conjunción, en pleno año de las revoluciones, ¿no? Es decir, contextualizando con lo que hablamos antes, ese manifiesto comunista se publica precisamente en el año en que en Europa están bullendo diferentes revoluciones que por momentos parecen muy prometedoras, ¿no? Y luego ya la versión inglesa pues se publicaría más tarde, ya lejos de esta influencia, de esta conjunción, pero es interesante, ¿no? Como ese primer congreso comunista y luego, es decir, ese primer congreso de la Liga de los Comunistas y luego ese manifiesto comunista, pues nacen bajo el influjo de esta conjunción, ¿no? Ahí ya veremos que también en las conjunciones de Saturno y Neptuno, algo que suele suceder es que se debate y se reorienta el destino de las políticas progresistas o las políticas de izquierda. Ahí también se abre todo un melón con el que podemos reflexionar un montón acerca del presente y de la influencia que puede estar generando esta conjunción de Saturno y Neptuno en ese tipo de posicionamientos ideológicos y políticos, ¿no? Recordando que también Saturno y Neptuno tiene que ver mucho con un cierto desencanto, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? No me voy a meter demasiado, ¿no? Luego también en aquellos años, de forma interesante, en la línea también de ese espíritu como más progresista que hubo inicialmente, también hubo algún que otro avance en la abolición de la esclavitud. Fueron avances un poco modestos en relación a cómo continuaba el mercado aún en aquellos años y cómo continuaba especialmente el racismo, que era una cosa abrumadora. Si a día de hoy el racismo es un problema cada vez más importante, imaginaos en aquella época, ¿no? Que prácticamente había una impunidad absoluta, ¿no? Con el tema de la esclavitud.
En abril, el 27 de abril de 1848, bajo la influencia de esta conjunción de Saturno y Neptuno, y como parte de un paquete de medidas supuestamente progresistas con las que se intentaba tranquilizar al populacho que estaba revuelto, en Francia se aprueba la abolición de la esclavitud. Bajo la influencia de esta conjunción de Saturno y Neptuno. Lo que pasa es que a pesar de aprobarse esa abolición de la esclavitud, no fue nada fácil aplicar esa medida. Entonces hubo también resistencias o dificultades que no terminaron de ser del todo satisfactorias en un principio. Hizo falta tiempo, digamos, ¿no? Pero de forma interesante, un mes después de que se aprobara esa abolición de la esclavitud en Francia, se aplica esa abolición en las islas caribeñas que pertenecían a Francia o que eran una colonia francesa, entre ellas Guadalupe, La Guayana, Martinica, San Martín. Ahí digamos que se aplica la abolición inmediata de la esclavitud, lo que supuso también un montón de resistencias, porque pensad que también en gran parte la producción, la economía, dependían de esa mano de obra esclava, ¿no? Entonces, supuso un cambio realmente atrevido y como muy importante para la época, ¿no? Pero aún haría falta bastante tiempo para que esto se desarrollara, ¿no? Y por último, lo último que quería comentar, pero no es lo menos importante ni de lejos, es algo que a mí particularmente me emociona, la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis puede ser que no terminara de fraguar un cambio político como el que estaba necesitando toda esa gente hambrienta, pero sí que terminó por fraguar avances muy importantes, o por lo menos fue un inicio muy importante de algunas cosas que tuvieron una gran repercusión en el feminismo y en particular en las sufragistas. Y es que, curiosamente, bajo la influencia de esta conjunción nacen tres famosas sufragistas que tendrían también bastante influencia, ¿no? en sus respectivos países, y entre ellas la más sonada o la más conocida fue Kate Shepherd, que nació en Nueva Zelanda el 10 de marzo de 1847 con esta conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis, y que es una de las sufragistas más célebres de la historia, porque a ella se le atribuye el liderazgo del sufragismo en su país, en Nueva Zelanda, logrando que este fuera el primer país del mundo en aprobar el voto femenino en 1893. Es decir, la lideresa, digamos, de todo este movimiento, ¿no? Que logró pues que Nueva Zelanda fuera ese primer país del mundo en aprobar el voto femenino, pues nació bajo la influencia de esta conjunción de Saturno y Neptuno. Entonces, como siempre, hay una parte de los eventos astrológicos que vemos con carácter inmediato en el momento en que están activos, pero luego también hay una parte de sus efectos que vemos una vez que empiezan a madurar los propósitos, las contribuciones sociales de toda esa gente que nace bajo esa influencia, ¿no? Y en el caso de estas sufragistas, pues es algo visible. Igualmente también en junio del 47 nacen, y además esto me llamó la atención, con un día de diferencia. Una nació el 10 de junio y la otra el 11. También las sufragistas Gina Krog de Noruega y Millicent Fawcett de Reino Unido. No sé si lo he pronunciado bien. Pero curioso, ¿no? Con un día de diferencia. Es como que algo había ahí esos días que ya era como esa semilla de, bueno, si naces aquí eres sufragista, ¿no? El destino echado. Bueno, bromeo, ¿no? En realidad habría otra gente también que naciera esos días que tendría otro parecer, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Las conjunciones de Saturno y Neptuno suelen ser bastante comprometidas a nivel social. Y luego también en esas fechas, en el 48, se celebra en Nueva York la primera convención sobre los derechos de la mujer americana. Es una convención que resultaría finalmente en un documento
las mujeres de este encuentro elaboraron, ¿no? Confeccionaron una declaración de sentimientos, me encanta este nombre, crearon la Declaración de Sentimientos, también conocida como la Declaración de Seneca Falls, donde elaboraron, pues, emulando otros documentos constitucionales de la época, pues declararon diferentes decisiones que tomaban ellas en esa convención acerca de lo que supone, pues, ser mujer en este mundo, ¿no? Y lo que ellas proponen para que se les haga justicia de alguna manera. Es un texto que no es largo, que es interesante porque ofrece sobre todo mucha perspectiva histórica, sobre todo el recorrido que ha hecho el feminismo, ¿no? Desde entonces. Pero no deja de ser bonito que antes de afirmar diferentes cosas, siempre cada postulado empieza con esta palabra de decidimos, ¿no? Nosotras decidimos que na. Es muy bonito porque ya de entrada eso supone que se están apropiando de una autoridad, ¿no? De una legitimidad que en ese momento, pues, fue una innovación también importante, ¿no? Entonces vemos cómo bajo el influjo de Saturno-Neptuno hubo diferentes reuniones, convenciones, intentos de entenderse por parte de gente de lo más variopinta, pues, que estaba motivada por ideales de cambio, que estaban motivadas por la visión de un mundo mejor, ¿no? Y que a pesar de que finalmente después de esta conjunción hubiera una sensación de desencanto o de retroceso, sí que finalmente el tiempo largo les dio la razón, en cierto modo, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso también para aplicar a todo aquello que pueda estar desencantándonos del mundo presente, que en cierto modo es verdad que la conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis puede traer consigo algún tipo de desencanto frente a algo que nos había ilusionado, nos había hecho ilusión, ¿no? Nos había inspirado, pero a pesar de que esta conjunción termine tal vez con una sensación de mal sabor de boca en algunas cosas que nos habían hecho ilusión, pero que han caído de pesadas, ¿no? O de estar muy cargadas de una realidad que no acompaña, pues a pesar de que pueda haber algunas cosas que experimenten retrocesos o que resulten, pues, llanamente desilusionantes, eh, pensemos también que todo lo que concierne a estos planetas lentos sabe mejor a largo plazo y que la que ríe la última ríe mejor. Pensemos, por ejemplo, en estas sufragistas, ¿no? Que en aquella época no eran nada valoradas, ¿no? Eran denostadas, insultadas. Finalmente ahora sabemos cómo se llamaban muchas de ellas, podemos reconstruir su vida, podemos entender lo que hicieron. Es decir, en la historia les ha dado la palabra, ¿no? La historia les ha dado la palabra. La historia ha dado un espacio a su causa, a su visión, aunque en su momento pareciera todo muy difícil. Entonces, yo me quedaría con esta idea también, ¿no? Porque es una combinación que en principio puede traer consigo alguna que otra desilusión, pero cuando lo vemos a largo plazo, este es un momento súper importante en el que estamos reconociendo nuestro descontento y donde estamos abonando las ilusiones de futuro. Estamos abriendo ese espacio para lo que nos va a ilusionar en el futuro y para lo que vamos a ir encontrando en el futuro para responder a ese descontento o a ese vacío o a esa desilusión o a esa desgana o a esa falta de fe que podamos tener ahora. Entonces, todo forma parte, digamos, de ciclos grandes, ¿no? Con estos dos planetas que son titánicos. Entonces, yo me quedaría con esta idea, ¿no? Hemos hablado un montón de cosas. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado hasta aquí, las valientes que hayáis resistido 2 horas, ¿no? Pero sentí que merecía la pena que nos explayáramos un poco en esta conjunción porque mm, cuando yo salgo, hablo con las vecinas, ¿no? Em,
incluso también cosas que me cuentan familiares. El otro día, sobre todo, mirad, algo que me motivó mucho para hablar de esto ahora es que también me decía mi madre el otro día, ¿no? Que una compañera de Pilates le había dicho que si había pasado no sé qué con un migrante y la verdad me preocupó un poco, ¿no? Porque parece que se está gestando un clima en el que las personas que habían sido tolerantes o que habían tenido pues una visión más integradora, de repente están optando, ¿no? por una visión más exclusivista, más proteccionista, más, pues sí, con valores diferentes, ¿no? Entonces hay una sensación de declive, una sensación de que aquellos ideales que nos habían unido antes, que nos habían llevado a reconocernos, de repente están haciendo aguas, ¿no? Y todo esto se siente muy complicado porque es como si se estuviera perdiendo algo que había formado parte de nuestra noción de humanidad previamente, ¿no? Y que tiene que ver con ese viraje, ¿no? Pues esas brechas entre la gente. Entonces, a pesar de que haya un clima como de desgaste, ¿no? Es importante recordar que el tiempo siempre va a dar la palabra a, a eso que estamos sintiendo o eso que nos ilusiona. En cierto modo, siempre vamos a encontrar una respuesta en algún punto de la historia, ¿no? Y yo creo que nos va a tocar también vivir una revitalización de esas ilusiones en algún punto, si no cercano, por lo menos sí próximo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también cómo a medida que se va acercando el 2026, vamos a acercarnos cada vez más a una realidad configurada con un criterio distinto al que tenemos ahora, porque vamos a estar teniendo a todos los planetas transpersonales cambiando de signo, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, gracias por escucharme hasta aquí. Espero que os haya gustado, hecho reflexionar, inspirado en cierto modo algo de lo mucho que os he comentado hoy. Y por favor, si queréis añadir alguna información, puntualizar alguna cosa, pues también, si queréis dejarlo en los comentarios para que podamos leerlo las demás, estaría estupendo. Os mando un abrazo inmenso. Hasta luego.